Esto es de lo que los judíos dicen de hablar la palabra a los bebés. Pueden ponerlo en... Hashem, leí los mensajes que cada una de ustedes enviaron, muy buenos consejos. Bendito sea el Creador, le permite a Liliana tener esta oportunidad, esperando que disfrute mucho este embarazo. Y bueno, mencionando lo de la psicoprofilaxis, es muy importante también checar eso. Sí, es recomendable en los embarazos, son ejercicios de respiración que ayudan a relajar a la persona. Ya sabemos que las contracciones a veces alteran y muchas personas no saben dominar estos dolores. Entonces, sí son recomendables para esas personas que no saben dominar esta situación y bueno, pues esto es una ayuda, es una ayuda. Y bueno, quiero mencionar algo muy importante, cómo manejar un embarazo dentro del hebraísmo. Principalmente padre y madre tienen que aumentar la dosis de su lectura de Teilim. Ellos generalmente cuando la mujer está embarazada comienzan a tener lecturas programadas y esas lecturas son fuera de todo lo que ya hacían, es decir, fuera de su estudio de Torah todos los días, de su brajá, de su tefilá, todo esto. Aparte de eso, toman tiempo específico para estar recitando Teilim para que este pequeño comience a escucharlos. Pero si la madre o más bien va a tomar la responsabilidad junto con el padre, pero si va a aceptar esto, ella tiene que cuidarse mucho de ruidos desagradables. ¿Qué son los ruidos desagradables? Todas las cosas que implican que entren por los oídos. Se tiene que cuidar la mujer de vanas palabras, de discusiones, de música que no agrada al Creador y todos los ruidos que entran generalmente por el oído, pues ya sabemos que esto directamente entra al vientre y entonces es conforme va a impactar la vida de este pequeño, de esta alma que se está desarrollando en cuerpo dentro del vientre. Es muy importante ese cuidado. Es uno de tantos y tantos consejos que se le dan a las mujeres embarazadas. No nada más tienen que tener el cuidado, como ya lo escuché, lo que comen, sí, afecta muchísimo lo que comen, pero lo que escuchan tiene un impacto tremendo en el alma de este ser humano. Entonces, empieza un cuidado extremo para que la mujer cuide mucho lo que escucha, cómo lo escucha y lo que habla. ¿Por qué? Porque tiene que hablar palabras de bendición al Creador, de exaltación a su nombre, palabras positivas, palabras buenas, palabras que edifiquen. Esa mujer tiene que dedicarse en su embarazo a tener un cuidado extremo de lo que escucha y de lo que habla. Esto me lo envió una hermana mía que estudia hebreo y bueno, sabe mucho de todo eso. Y me lo envió, yo no le dije nada, me lo envió hoy hace rato. Y lo que confirma lo que hemos hablado de cómo dentro de la cultura hebrea, de la educación de los hijos, esto es algo que ya se sabe de lo que hemos estado hablando. O sea, tanto hemos visto en el Antiguo Testamento, que vimos todo lo de Samuel, etcétera, y ahora que estamos recién iniciando del niño ya nacido, pequeñito, cómo es que esto tiene una gran trascendencia para la cultura hebrea. No es que estemos copiando, yo no, les confieso, yo esto lo desconocía, de que dentro del círculo de judíos esto ya se sepa y se habla y se dice. Pienso que por alguna circunstancia de estudio ellos lo han también podido deducir y lo enseñan y lo transmiten, pero a nosotros nos confirma esto, ¿sí? Y que lo que es
el valor agregado que le damos a esto, que tenemos la explicación científica, si quieren verlo de esta manera, simplemente para confirmar algo que ya está dicho en la palabra de Dios. Entonces ya queda más que confirmado. Sí. Menciona el Teilín, ¿qué parte sería? ¿Qué se refiere? Sí, son las partes de la como ellos clasifican todos sus estudios. Sí, manifiesto que estudiaban la Torah, pero que sí. Teilín existían en el momento del embarazo. Sí, no lo sé, porque le digo, pero yo le pregunto a ella y que me diga. Ya le dije muchas gracias y sí, pero aprende hebreo. O sea, ella me dijo, bueno, ahora con mucho cuidado le voy a preguntar. Quiere meter a estudiar, a todo el mundo le quiere enseñar hebreo y bueno, pero tiene cosas muy buenas, porque son judíos mesiánicos ellos. Ella no está ahí, pero estudia con ellos mucho. Pero ella no es judía mesiánica, ni mucho menos, pero sabe mucho de todo eso ya. Sabe ya leer y escribir casi, ya, bueno. Pero después les digo. Bueno, vamos a continuar con nuestro tema. Y como hemos mencionado de lo que hemos estado hablando acerca de la importancia que tiene dentro de que vimos la configuración temprana de los primeros años del bebé, cómo se va estableciendo un mapeo en el cerebro del bebé durante los primeros 3 años de vida, cuando ya está en contacto con el medio exterior. Cuando está en el medio interno, lo que percibe, alcanza a percibir, son todas las cuestiones que se dan en el exterior, pero piensen ustedes que hay una bolsa con líquido, ¿sí?, dentro del vientre materno, que solamente los ruidos que más predominantes son los latidos cardíacos de mamá, los movimientos intestinales, depende de lo que comió el bebé, va a dormir o no va a dormir de gusto, bueno. Hablamos de los sabores que se perciben también en el líquido amniótico, porque eso es lo que deglute el bebé, y dependiendo de lo que coma mamá, eso es lo que él puede también degustar. Los sonidos que sí reconoce son las voces, principalmente la de mamá y también la de papá, si le habla el papá, si tiene el tiempo y la buena costumbre de hablarle al bebé cuando todavía está en el útero, que es a lo que me refiero, para que cuando el bebé nazca ya hay muchas de las cosas que van a consolidar ya estando en el plano físico, operando todos los acontecimientos de estar fuera del vientre materno. Simplemente ya está preparado el bebé para poder enfrentar toda la serie de cambios, tanto a nivel físico como a nivel mental. Y recuerden esto, si ya tiene la preparación espiritual, también eso se va a consolidar. ¿Bien? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que una mamá y un papá, si quieren tener a sus hijos totalmente en buen desarrollo, tienen que considerar las 3 áreas. Espiritual, del alma, la emocional, intelectual. Bien, ahí hay algo que después les voy a comentar acerca de lo intelectual, que es importante que lo sepan. Y la parte final, la física, que es la más común. Esa por instinto se hace, ¿sí? Porque bueno, toda mamá procura cuidar a su bebé y todo eso, y aún así encontramos muchas cosas, como hace rato que estaban hablando en el módulo de machismo matriarcado, de cómo sí influye bastante la cultura, y es cierto, la cultura definitivamente es una construcción mental en la cual incluye todo, alimentación, clima, o sea, todo eso es una fenomenología. Los sociólogos lo saben muy bien, pero a nosotros nos interesa dentro del núcleo de la familia. Así es que el bebé, cuando empieza a hacer este mapeo, cuando se empieza a establecer todas las áreas de estimulaciones, se va clasificando, se va organizando lo ya conocido, lo que está conociendo, y se prepara lo que viene por conocer. Obviamente que papá y mamá tienen que tener todo el montaje
de lo que se requiera que el bebé aprenda. Hay cosas que se han ido descubriendo poco a poco. Todos saben que los bebés gatean, ¿verdad? La mayoría. Pero hay bebés que no. Hay bebés que de repente empiezan a caminar sin que hayan gateado. ¿Conocen niños así? Sí. Bueno, les puedo asegurar, casi asegurar, que los bebés que gatean son muy buenos o van a ser muy buenos matemáticos y muy buenos físicos. Pero los bebés que no gatean no van a tener ninguna posibilidad de ser buenos matemáticos ni nada con ciencias exactas. Yo no batí entonces. Sí, yo tampoco. Yo tampoco. Y no soy muy bueno para matemáticas. Lo único que sí sé calcular son las dosis de qué bueno que sí sé calcular, interpretar estudios. Lo malo sería que fuera yo ingeniero, se cae. A la primera se me cae cualquier cosa. ¿Por qué? Porque el bebé cuando gatea aprende a calcular, suma distancias, calcula fuerzas, calcula velocidad, calcula pesos, su propio cuerpo. O sea, todo eso influye en el buen desarrollo de los bebés, ¿sí? Entonces, bueno, les digo, muchas cosas se hacen porque la vida cotidiana va estableciendo una enseñanza para los bebés, ¿sí? Entonces, bueno, ahora, ¿qué es lo que quería comentarles? Ustedes han escuchado acerca de la estimulación temprana. ¿Sí la han escuchado? Es muy buena. ¿Por qué? Porque a los bebés les ayuda bastante a relajar y entrenar la musculatura, aprender a utilizar muchas flexiones, todo, y es buenísima pero hay estimulaciones intelectuales para los bebés que no son muy convenientes. Porque no sé si ya se dieron cuenta que ha desaparecido mucho, pero hubo un tiempo que se usaba bastante de que a las mamás se les diera una educación acelerada a los niños para que aprendieran a leer muy chiquititos, que al año de edad estuvieran ya leyendo. No es imposible, sí es posible, pero hay ciertas funciones en que no se ha madurado en el cerebro del niño, sobre todo en la cuestión del pensamiento abstracto, de la cuestión interpretativa, toda una serie de elementos que van a crearle al bebé y al niño ya cuando crece cierta confusión, ¿sí? Entonces, por eso ya no se promulga mucho. ¿Han visto anuncios que se esté dando ese tipo de enseñanza a mamás? Como cuáles, porque mi hija aprendió a los 2 años a leer. Sí, cuando viene genéticamente y cuando surge de manera espontánea, ya es por una cuestión genética, ¿sí? Ajá. Pero a propósito que se esté metiendo a todos los hijos y eso, Si no no. fue por imposición, sino por seguir a la más grande. Sí. Y ella, por ejemplo, está en segundo grado y ya Sí. se sabe las tablas, Sí. multiplica y divide. Claro. Pero por estar en contacto. Porque ya tiene la Estimulación. genética ahí instalada, ¿sí? Yo aprendí a leer y a escribir solo, ya cuando entré yo a los 4 años de edad, yo ya manejaba perfectamente la lectura y la igual escritura, ¿sí? Pero es la excepción, digamos, es un poco de la excepción. Pero forzar, sí hay que evaluarlo bien. Por eso ya no se promueve mucho. ¿Qué sí puede el bebé? Sobre todo los hemisferios que controlan ritmo, armonía, música, ese sí es conveniente, sobre todo si ya se dio desde el útero materno. Eso sí es muy, muy conveniente. Pero ya una cuestión como la que les he mencionado ya es un poco no muy deseable, pero bueno, se han hecho muchos estudios acerca de eso. Les mencioné que yo tengo un estudio de una doctora venezolana extraordinario de estimulación de la inteligencia y sí funciona, le funcionó muy bien a esta doctora con estadística, es todo un estudio muy serio, pero no necesariamente recomienda que se deba estimular, simplemente fue un experimento y ahí surgieron muchas publicaciones acerca de desarrollar la inteligencia de los niños. Bueno, vamos a empezar con este otro tema que es las figuras del apego, de algo que ya habíamos hablado en la clase anterior. ¿Qué con la cuestión de las figuras del apego? ¿Se acuerdan? ¿Quiénes dijimos que son las clases del apego? Las figuras del apego.
si se acuerdan. Aquí Eran las menciona personas que los cuidaban, que Pero- podían ser su mamá, cuidadores, ajá, su padre, su madre, los abuelos, es decir, el con quien más interrelación personal tengan los bebés. Estar cerca de un bebé es muy importante. Los bebés cuando están recién nacidos no tienen todavía la madurez de enfocar la visión. Los bebés cuando nacen miopes. Y todavía porque el cristalino y la musculatura que hace que el cristalino se adelgace o se haga gordito, todavía no tiene bien el desarrollo neurológico para hacerlo. Entonces no enfoca bien de lejos, o sea, de más de 1 metro de distancia ya no ve correctamente un bebé. No quieran ponerle anteojos a un bebito recién nacido. No. Le dijeron que era bien, entonces vamos, no se los va a hacer el oculista, el oftalmólogo. No, sino que el enfoque lo va a empezar a hacer poco a poco. Pero, entonces, para lograr que la figura del apego lo percibe el bebé, basta estar cerca de él. ¿Sí? Si tienen una cercanía de 30, 40 centímetros, sí enfoca bien el bebé y empieza a distinguir las facciones. Hay experimentos interesantes en donde a los bebitos la figura del apego principal hace gestos con la cara y el bebé también los hace. ¿No han visto videos de ese tipo? Se ve simpatiquísimo porque bebitos chiquititos y hacen los mismos gestos que le hacen la figura del apego, que eso ayuda bastante para ejercitar la musculatura de la cara y prepararlo para el habla y para la expresión. Eso es interesante. Bueno, entonces los padres y las figuras del apego, quienes sean, todos ellos van a tener esta capacidad de interacción para impartirles emociones, principalmente. Si la figura del apego se muestra con una cara de desagrado, el bebé lo va a interpretar. No va a entender, pero puede llegar a interpretarlo. Ahora, si la emoción que se quiere impartir es de alegría, ¿qué creen que tenga que hacer la figura del apego? Que generalmente sí lo hace todo el mundo que se acerca a un bebé. Eso es muy bueno. Tenemos esperanza en la humanidad, ¿sí? La mayoría de los que se acercan a un bebé le sonríen. Ya si se acerca uno con cara así no, que no se acerque. No dejen que se acerque. Dicen, usted no, porque está... ¿Sí? Por ahí vi una mano. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Alguien? ¿No? ¿Vamos bien? Bueno, ahora, acuérdense de algo que es bien importante y no olvidemos que estamos haciendo la vinculación con la inexperiencia de Adán, ¿sí? Y Eva. ¿Qué sería la impartición en el alma de Adán y Eva que recibieron? Estando en el huerto del Edén. Está difícil la pregunta. La presencia de Dios mismo. La presencia de Dios mismo. Es una presencia, sí, es bien, muy bueno, sí, veía, así es. Porque los veía, estaba Dios o no cara a cara con Adán. No sé de qué manera se tomaría el Señor, pero dice que se paseaba a la luz del día en el huerto. ¿Cómo se manifestaría la presencia de un Dios que es amor, que es luz? Siendo espíritu, pero tomando una forma. Y cómo se podría impartir su presencia allí. En su creación. Claro, pero con Adán y Eva, ¿cómo lo percibirían? Ahora, si el amor es uno de los principales componentes del fruto del espíritu, ¿se acuerdan? Que es uno de los elementos que es sobre el que se sustentan todos los demás componentes del fruto: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre, etcétera, fidelidad. Si un Dios que es amor y sobre él están sustentados todos los frutos del espíritu, ¿qué es lo que se le podría estar impartiendo a Adán y Eva en el huerto del Edén? ¿Todos esos elementos? Sí. Claro. ¿Y qué objetivo tendría para Dios implantar e impartir
los elementos del fruto del Espíritu en Adán y Eva. ¿Qué caso tendría para Dios? ¿Era importante o no? Sí. Sí. Entonces, si ustedes quieren explicarse el origen del gozo, el origen de la paciencia, de la paz, de la benignidad, la única explicación bíblica que tenemos es que eso les fue impartido por la presencia de Dios en el huerto del Edén. ¿Está bien? De ahí viene. Esa es la explicación más entendible para nosotros. Ahora bien, cuando ellos son expulsados de la presencia de Dios, se corta la comunión, ¿cuál haya sido una de las impresiones más fuertes, emociones más fuertes que hayan vivido Adán y Eva y que quedó incrustado en la genética de ellos, que se transmitiría a la genética de los descendientes de toda la humanidad? ¿Cuál es? Que uno sería el miedo, porque lo dicen, ¿sí? Porque tuve miedo y me escondí. Vergüenza, ¿cuándo? Dicen, es que estábamos desnudos y por eso también nos escondimos. Pero la más fuerte de todas, ¿qué creen? ¿Cuál creen que fue? El abandono. No. Angustia. Rencor. No, ¿saben cuál fue? Ver el cadáver de Abel, muerto por su hermano. Nunca habían visto un cadáver humano, y menos en una circunstancia de violencia. Fue algo nuevo para ellos, que fue algo traumático. No era el diseño de Dios la muerte. Y cuando ellos reciben esa impresión, y que entró a operar la corrupción en la creación, porque no había muerte, al menos en los humanos, ¿qué tuvieron que hacer al empezarse a descomponer el cuerpo de su hijo? Tuvieron que cubrirlo. No creo que lo hayan arrojado a algún río, una barra, no sé. Yo pienso que por instinto, que ya empezaron a operar los instintos, lo debieron haber arrojado, enterrado. Acuérdense que el único sentido de los que tenemos sensoriales, el único que no fue afectado fue el olfato. ¿Se acuerdan que les comenté? ¿Por qué dejó intacto el olfato el Señor con Adán y Eva? Para que cuando viniesen los tiempos de los cultos sacerdotales, los sacerdotes pudiesen identificar el olor que le agradaba a Dios, y que era el olor de la carne quemada en el lugar de los holocaustos. ¿Me explico? Por eso deja intacto el olfato, tal cual como se creó en el huerto del Edén. Y bueno, como quedó intacto el olfato, toda la vista, el oído, quedaron tocados por lo que hizo el enemigo de Dios, que fue Satanás. ¿Bien? Entonces, debió haber sido tremendo el olor de la putrefacción, y ver a su hijo inerte, ya en un proceso de descomposición. ¿Qué tipo de emociones entraron allí? Obviamente el miedo, la vergüenza, posiblemente, posiblemente sí, pero ¿qué más creen que haya entrado ahí? Tristeza, angustia, inseguridad. Y como era la primera, digamos, generación sobre la tierra, todo eso se instaló en la genética de ellos. Y por eso es que hoy la naturaleza adámica que se hereda, eso mismo se imparte. Eso mismo está innato en el ser humano. Bueno, ¿cómo podrá y quién podrá empezar a tener una autoridad y un control sobre esas emociones que están genéticamente instaladas? ¿Podrá la figura del apego administrar eso? Sí. Administrar. ¿Sí? Claro. ¿Y cómo lo podrá hacer? A ver, vamos a ver. El miedo. ¿Será posible criar a un niño sin miedo? Digo, no que se radique, ¿sí? Pero sí que se controle. Ajá, claro.
¿A cuántos les daba miedo la oscuridad cuando eran chiquitos? Que nos dejaran en un lugar oscuro. Sí, y más se han oído terribles leyendas, ¿no? Sí, acá existe lo de la Llorona, o vos, ¿no? Sí, en todo el mundo está lo de la Llorona, yo también allá. Mis papás dicen que la oyeron, bueno, que fue horrible. Pero este es el subconsciente de la humanidad, que quedó instalado el miedo de esa forma en el subconsciente humano y que se transmite genéticamente. Entonces, nosotros, como hijos de Dios, tenemos la capacidad de enseñarles a nuestros hijos a administrar lo innato, lo que la figura del apego puede hacer para hacer una relación cada vez más positiva, más integrada y de mejor madurez en los niños, en ese tipo de emociones. ¿Qué otra cosa consideran ustedes que podría manifestarse con el ejemplo de Adán y Eva? Ya me dijeron muy buenas. A ver, la vergüenza. ¿Ah? La vergüenza. ¿Cómo podrían? Y todo de una vez sintetizamos. Los que tienen la solución es la figura del apego. ¿Bien? Pero la vergüenza, ¿cómo se puede? Porque todo mundo en determinado momento sentimos vergüenza. Y no nada más una vergüenza en una exhibición corporal. Cuando nos equivocamos, cuando cometemos algo, un error involuntario, cosas de ese tipo, ¿me explico? O sea, la vergüenza es una reacción natural. Y un sinvergüenza, no, pues es alguien indeseable, es alguien que no queremos toparnos, ¿no? Ajá. Bueno, también se puede administrar, pero la vergüenza parte, ¿de qué partirá la vergüenza? De circunstancias que generan inseguridad. Inseguridad, exactamente. Pero cuando nosotros les vamos afianzando a los niños, dándoles seguridad de que están protegidos. ¿Se acuerdan que en la clase anterior también dijimos cómo es que le podemos impartir seguridad a los niños atendiendo sus necesidades básicas? Que dijimos que son 3 necesidades básicas. ¿Se acuerdan cuáles eran? A ver, hambre, frío y dolor. Teniendo esas 3 necesidades suplidas, que no tienen nada que ver el desarrollo intelectual sino instintivo, vamos infundiéndole seguridad al niño. Es decir, un niño que no padece frío ni cambios bruscos de temperatura, sino que se le mantiene de manera confortable, un niño que se le satisface sus necesidades de alimentación en tiempo y forma, un niño que no está uno atento que esté sano su desarrollo, que esté bajo control por la cuestión del dolor y todo, también todo eso se va administrando y el niño va a crecer sin que las emociones básicas negativas se puedan manifestar fácilmente. Los niños que crecen así no les va a dar miedo la oscuridad. Yo me acuerdo cuando cerca de casa, cuando vivíamos en la Ciudad de México, a 2 cuadras de distancia había un cementerio. Un cementerio que hasta eso bastante singular porque estaba junto a una avenida muy importante, ¿no? Y uno podía llegar ahí y entrar sin ningún problema. Y yo les decía a mis hijos cuando estaban chicos, cuando pasábamos afuera del cementerio, ¿se meterían conmigo al cementerio? Sí. Y ellos me decían, sí, ¿por qué no? No, es que, ¿qué tal si se oyen ruidos o se ven Ay, papá, eso no es así. Y si hay, mira, lo reprendemos en el nombre de Jesús y se acaba. Dice, no, te da miedo. No, y ninguno de ellos fue temeroso a la oscuridad. Nunca tuvieron temor. ¿Por qué? Porque fueron suplidos en sus necesidades básicas. Y el no tener miedo de niño, ¿a qué creen que se pueda proyectar cuando ellos sean adultos? ¿Serán emprendedores? ¿Iniciarán empresas, negocios, decisiones que implican una gran responsabilidad? ¿Sí? Ahora, un niño que no se le cuida en su salud, un niño que no se le cuida en la cuestión de la temperatura de su cuerpo, que podría parecer, ay, no le va a pasar nada. No, sí va a tener repercusiones en su edad adulta, porque acuérdense, antes de los 3 años de edad,
todo lo que ingrese por la memoria implícita se queda grabado totalmente en el subconsciente y se somatiza estas necesidades básicas cuando sea grande. O hay una expresión emocional también. Los 3 años primeros son decisivos. ¿Se acuerdan que hablamos de Samuel? Cuando fue, ¿hasta qué edad lo llevó su madre al templo de Silo? Hasta que cumplió los 3 años de edad. Ahí queda entendida la necesidad de desarrollar la memoria implícita. ¿Y qué hizo la mamá mientras no llevaba a Samuel al templo? Ahí dice que hasta esa edad lo destetó. Y el hecho de decir que lo destetó significaba que tenían una relación muy cercana. A ese nivel físico. Doc, Bien, una sí. preguntita. Por Sí. ejemplo, en un niño que ha sufrido dolores por un problema de salud, que ha tenido cirugía, Sí. desde niño, desde Sí. bebé, Sí. puede ser que sea inseguro cuando Sí, es grande. totalmente. Porque ese dolor no se pudo evitar, no Claro. tuvo que transcurrir. Sí, y puede ser tan severo el trauma que, si también recuerdan, mencionamos algo, que a los bebés les puede llegar, a algunos bebés, puede llegar hasta inclusive causarles una situación psiquiátrica cuando sean adultos, ¿no? Esquizofrenia o cosas de ese tipo, porque Sí, el no. ámbito emocional no es bueno. Sí, en uno de mis hijos que fue operado de corazón, cuando Ajá. tenía 3 años y medio, cuando empezó la primaria, detectaron que se quedaba ausente. Sí, Y sí. hicimos tratamiento psicológico por el postraumático. Sí. Él había quedado, no había superado. Ujú. Bueno, hizo 2 años de tratamiento y lo pudo superar a eso. Sí, porque recuerden que dijimos una circunstancia con un concepto que llamamos la plasticidad cerebral del bebé, ¿sí? La plasticidad es un modelaje, es una masita, que depende de la forma que se le dé, es la forma que se le va a quedar. Entonces los primeros 3 años son determinantes. Ahora, no olvidemos que si ha habido un antecedente espiritual, esos primeros 3 años de edad, se recurre a lo espiritual para consolidar. ¿Y qué es lo que preparará la estimulación espiritual de la mamá, todavía que está dentro del útero, con ese bebé, antes de que nazca, y esos primeros 3 años de edad? ¿Para qué será la preparación en cuanto a la plasticidad cerebral del bebé en su futuro? ¿Para qué servirá? ¿Saben para qué lo prepara? Para otro nacimiento. ¿Y saben cuál nacimiento? El nuevo nacimiento. ¿Sí? Es decir, papá y mamá deben preparar a su bebé para que nazca de nuevo. ¿Y cuándo van a nacer de nuevo? Cuando le prediquen el Evangelio. ¿Sí? Ese niño o esa niña van a recibir a Cristo, miren, de la forma más natural. Es decir, vaya, se tardó, yo ya lo estaba esperando. Ustedes han visto niñitos que levantan las manitas y que adoran y de veras entran a veces en una especie de éxtasis. Niños bebitos, porque fueron preparados para el nuevo nacimiento. Ese es el nuevo nacimiento que espera el Señor se dé en cada niño. ¿Por qué se tiene uno que esperar? ¿Por qué hasta que ya, y no desde que están chiquititos? ¿Por qué habrá que esperar a que se dé el nuevo nacimiento en los niños cuando ya van creciendo? Porque tiene que ser por aceptación de ellos. Porque tiene que pasar todo este proceso de la figura del apego, consolidarse en su relación familiar, ir adquiriendo experiencias corporales, emocionales, y espirituales también. Es una labor integral de papá y mamá
de estar atentos a suplir las 3 áreas del bebé. ¿Se dan cuenta? Eso es muy importante, es básico que lo tengan que hacer. Esto que acaban de oír ustedes al principio de la clase, de eso se trata, porque es un estudio bíblico de judíos eso que escuchamos, y que él está, claro, ellos no le están preparando para el nuevo nacimiento, a menos que sean mesiánicos, pero le están preparando para aprender la palabra de Dios. Entonces hay una perspectiva por parte de la figura del apego integral, y que tiene que estar muy atento a estas cuestiones. Miren, vamos a ver 5 formas o 5 maneras de consolidar la figura del apego. Esto es importante, y esto se hizo en base a los estudios. Les dije que esto se dio mucho en la Universidad de California, ¿sí? Con Daniel Siegel, que es un neurólogo eminente, y fue todo un estudio de muchísimos colaboradores, y se llegaron a estas conclusiones. Y estas 5 maneras de consolidar la figura del apego es lo que va dando poco a poco la integración de todos estos elementos. Ahora, yo voy a hacer el abordaje de estas 5 maneras de consolidar, y desde la perspectiva espiritual, ¿sí? Se da casi instintivamente por medio de la figura del apego de mamá, de papá o quien sea. Generalmente se da. Hay unas que no, vamos a ir viendo cuáles es posible que no se den, ¿sí? Vamos a ver la primera, y la primera es así. Este es el nombre que ellos le dieron fue ese, colaboración, ¿sí? Pero nosotros, desde la perspectiva espiritual, la debemos de considerar como la conducta del colaborador. ¿Quién es el colaborador? La figura en apego, que deba de ser papá, o deba ser mamá, o deba ser el abuelo, o deba ser la abuela, y si son todos, mejor, ¿sí? Es decir, todos deben de interrelacionarse con los pequeñitos. No es propiedad nada más de la mamá, no, todos, claro, con precauciones y con lo que... Porque hay mamás que no permiten que se acerquen a sus bebés nadie. Si hasta con trabajos el papá, ¿no? Y se está lleno de bichos, no te acerques. No, espérenme. No, tienen que estar cercanos a los niños, ¿sí? Las diferentes figuras del apego, porque va a ser una impartición, y ahí hablaré de la impartición espiritual, que eso es la parte final de este módulo. Ya vamos casi llegando ahí, cómo se imparte espiritualmente a los niños. Ahorita estamos entendiendo las formas, las maneras, los accesos de lo que estamos hablando. La colaboración del que esté cerca, con esa cercanía física que les mencioné, con las miradas, las palabras, la música, la cercanía corporal, principalmente de mamá y de papá. Eso es básico. Si papá y mamá tienen a su bebé cerca, ¿saben qué aprenden los bebés con eso? Si los bebés son cargados por papá y mamá el tiempo suficiente, mamá debe cargar casi siempre, eso no hay problema, lo carga para darle de comer, del pecho, la lactancia, eso no hay problema. Pero papá, ¿cuánto es lo ideal y qué provoca que papá cargue un bebé? ¿Qué espiritualmente, qué está sembrando el papá? Algo más, eso sí, si identidad es básico, pero es algo básico, algo que es algo espiritual. Paternidad. Otra cosa. ¿Seguridad? No. Honra. Los papás siembran para que los niños aprendan lo que es la honra y honrar al padre por la cercanía, ¿sí? O sea, es importante que el papá esté cerca, porque la mamá, al darle de comer al niño, al tenerlo cerca, al abrazarlo, al besarlo, la mamá va a sembrar
comunión. ¿Sí? La mamá siembra, espiritualmente hablando, comunión. El papá siembra honra. Cuando sean los niños mayores, no les va a costar trabajo establecer, si ya tiene la cuestión del nuevo nacimiento, que ya se le preparó, el niño no va a tener ningún problema para entrar en comunión con el cuerpo de Cristo, con Cristo mismo. ¿Bien? Y no va a tener ningún problema honrar al Padre a través de la adoración y de la obediencia. Esto es muy importante que lo hagan papá y mamá. O sea, estamos viendo lo que queda en la memoria implícita y lo que se va a expresar a través de la memoria explícita. Entra la implícita y se va a expresar la explícita cuando sea mayor. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿creen ustedes que sea importante que el papá tenga cercanía con el bebé? Por supuesto que sí. Aparte de lo que tenemos ya por conocimiento, entendimiento de lo que es toda la cuestión psicológica, del psicodesarrollo. Pero como esto no es exactamente una clase de psicología, sino que estamos viendo el abordaje de tipo espiritual, por eso les dije desde el principio, mi enfoque es lo espiritual. ¿Vamos bien? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Ahora, algo que es importante, cuando los niños están creciendo y cuando verdaderamente sí existe esta conexión, esta relación, esta interacción, y se les habla a los bebés las palabras que se le quieran decir, no un discurso, ¿verdad? No le pongan un discurso, una predicación, no, sino simplemente hablar. ¿Se acuerdan del poder de la palabra? Bien, el hecho de que se le hable, miren, a ver, vamos a ver, ¿cómo se le reconoce al Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento? Como el postrer Adán, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Por qué haya sido esa circunstancia de nombrarlo y reconocerlo como el postrer Adán? Porque hay muchas de las cosas que el Señor Jesucristo experimentó y vivió, y que esto se le heredaría a la humanidad que vendría después en el nuevo nacimiento. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando el Señor Jesús fue tentado por el diablo en el desierto? ¿Quién lo llevó al desierto? El Espíritu Santo, para que fuese tentado por el diablo. Ay, pero ¿cómo? Sí, es que tenía que instalarse en la genética del el verbo encarnado las experiencias que se le impartirían posteriormente a las generaciones que vinieran. ¿Me explicó? Y una de las cosas que cuando el Señor Jesucristo es tentado por el diablo, y la primera de ellas cuando le dice, después de 40 días de ayuno, y está todo debilitado obviamente porque él participó de carne y sangre, y le dice el diablo al Señor Jesucristo, pues dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Ustedes no creen que sí se convertirían en pan? A ver, si multiplicó de unos cuantos peces y unos cuantos panes para alimentar a 5,000, ¿de dónde salieron? ¿De dónde aparecieron? ¿Cómo se transformó el agua en vino? ¿Cómo es posible que su cuerpo, con su peso, su complexión, todo lo que ustedes quieran, pudo caminar en el agua? Todo eso lo aceptamos por fe. ¿Cómo es posible que se tuviera ese control y dominio sobre la creación? El postrer Adán debió tener y experimentar todos estos acontecimientos para que posteriormente en la genética, en el gen de Dios, se activara. Ahora, cuando Satanás le dice, dile a estas piedras que se conviertan en pan, ¿qué es lo que responde el Señor Jesús? Que no solo de pan
vivirá el hombre, sino de toda la palabra. Si ustedes hablan, papás y mamás, figura del apego, hablan con sus bebés la verdad, ¿saben quién está siendo emitido cuando ustedes hablan con la verdad a sus hijos? La presencia de Cristo, porque Él es la verdad. Y si los bebés son, sobre ellos se les habla la verdad, ¿qué futuro tendrán cuando sean mayores? Poder reconocer en su relación, después de experimentar el nuevo nacimiento, y poder ellos reconocer a quien es la verdad. Es decir, no van a tener ningún problema de adorar, tener comunión con el Señor Jesucristo. ¿Sí? Ahí vamos. Sí, adelante. ¿Hay agua caliente? Sí, adelante. Después del nacimiento, usted también está hablando de impartirle al embrión, al que está dentro de la panza. Sí, lo dijimos. Se les habla. Les habla dentro de la panza. Claro. Papá y mamá les imparten el posible. Sí. Ahí lo dice en el video, en el audio este que mandó, que es importante lo que la mamá escuche en el proceso del embarazo, o sea, en el tiempo del embarazo también. Ajá. Sí. Lo que la madre habla. Y también lo que la madre habla. Eso también me da. Es que esa es la cosa. Ahora, para no errar, fíjense, para no errar la mamá o el papá, el que sea que hable, ¿qué es lo que debe elegir para hablar al bebé? ¿Qué cosas elegirían ustedes para no errar en lo que dijeran? La palabra de Dios, porque su palabra es ¿Verdad? verdad. Es decir, y la palabra de Dios es veraz. Entonces, si se habla una palabra inspirada por el Espíritu Santo, que si bien diga, ay, pero ¿cómo voy a decir? Bueno, ya hablaremos qué podemos hacer en nosotros. Pero si una mamá puede elegir cualquier cosa de la Biblia para hablarle al bebé, dice, es que no lo va a entender. No es que tenga que entenderlo, porque su cuestión intelectual no se ha desarrollado. Lo que va a emitir la mamá va a ser palabras que son verdad, y esa verdad es la presencia de Cristo en lo que está hablando, y se va a instalar en el espíritu del bebé. Cuando crezca ese bebé, lo que va después de que experimente el nuevo nacimiento, va a ser muy fácilmente reconocido por él. Su comunión y su relación con el Padre y con el Hijo no va a tener ningún problema. Sí, Sandy. Sería como una doble nutrición para el bebé. Por Sí. el cordón umbilical recibe todos los nutrientes biológicos, y por la palabra de la mamá todos los nutrientes Espirituales, sí. Y también aún por la sangre, ¿sí? Por lo que hemos estudiado, también por ahí. Sí, Lili. Cuando estamos embarazadas es impresionante lo que Dios te permite conocer como mujer, y como lo que permite revelar a la mamá. Pero algo que me impresiona y que lo viví mucho en mi embarazo es que la adoración es distinta. Primero porque tú lo haces con el anhelo de adorar y orar en tu casa, en tus tiempos, como mamá embarazada, pero a la vez tener el conocimiento de que en ti portas generaciones, porque hay una persona que se forma dentro de ti, pero a la vez esa persona tiene un ADN y tiene el 50% del ADN de las próximas generaciones. Si es una niña, ya tiene sus ovarios, tiene sus óvulos y están ahí en ella. Entonces, como que tú cargas un montón de generaciones en ese momento que estás embarazada juntas,
y poder adorar en ese momento y orar en lenguas en ese momento es sumamente especial, porque juntamente con tu adoración adoran tus generaciones. Entonces, como que de alguna manera el embarazo es un momento tan espiritual y tan profundo que te permite avanzar en tiempos y sellar tus generaciones en ese momento de una manera espiritual única, que yo creo que en ninguna otra etapa de la vida, si bien de los 0 a los 2 años el cerebro aprende de una manera extraordinaria como no lo va a volver a aprender en otro tiempo de su vida. También es cierto que lo que se está gestando en ese momento, lo que está sucediendo en el cuerpo de la mujer y en el cuerpo de ese bebé es de una profundidad espiritual única. Y yo creo que la humanidad no lo ha podido dimensionar, y pocas madres se han sentado a dimensionar ese momento que realmente yo creo que uno de mujer tiene que pedirle al Señor que le revele el tiempo de su vida en ese momento. Sí, totalmente de acuerdo. Y así es. Sí, sí, doctor. O sea, doctor, yo justamente lo que iba a buscar era cómo un bebé, o una persona, digamos, ¿no?, podía llegar a nacer más rápido. Ajá. Pero, ojo, a tener el nuevo nacimiento, no a nacer en la vida, sino en qué medida el papá y mamá podían llegar a tener, a través de esta estrategia, digamos, la posibilidad de que la persona, sea hombre o mujer, llegue más rápido al nuevo nacimiento. Sí. Porque si no, de lo contrario, llega y ¿qué ponemos? Sí, miren, se aprovechan dos cosas para contestarle a su pregunta. La primera de ellas es que tenemos nosotros una seguridad de algo, que las leyes del bien y del mal están inscritos en el espíritu del hombre, por parte de Dios, desde el principio de los tiempos. Pero estas leyes, la ley del bien y del mal, que todo hombre tiene en su persona, va a empezar a hacerse efectiva y presente cuando empieza a operar la conciencia. ¿Sí? En cuanto el niño empieza a distinguir lo que es bueno y lo que es malo, ahí ya está operando la conciencia. Ese niño ya tiene que empezar, papá y mamá, a direccionarlo hacia su nuevo nacimiento. Pero mientras no, porque no ha habido necesidad. ¿Me explico? Ahora, debemos nosotros generar la necesidad de que empiece a operar. La conciencia va a empezar a operar de una manera muy variable de acuerdo a las circunstancias de cada familia. ¿Sí? Los niños de las guerras, de las persecuciones, ¿creen ustedes que tienen experiencia en el conocimiento de las leyes del bien y del mal? Sí, claro, y prematuramente. Hay figuras fotografías desgarradoras de niños llorando llenos de polvo en la guerra con Siria, por ejemplo. Hay fotografías tremendas. A esos niños ya estará operando la conciencia con el conocimiento del bien y del mal. Claro que sí. ¿Me explicó? Esos niños están más que preparados para recibir, más, lo piden. Y ha ocurrido un fenómeno muy interesante, porque es donde más gente se ha convertido al cristianismo, en esas circunstancias, en esos lugares. Muchos que llegan aquí, que llegan al occidente, cualquier país, ya llegan, muchos de ellos, que es la labor de mucho misionero, ya llegan evangelizados y han recibido a Cristo. En cambio, en un ámbito de mucho confort físico, aparentemente emocional, empieza a operar la conciencia como con los otros niños. No necesariamente, va a costar más trabajo. ¿Me explicó? Y eso creo que es bien común que nosotros sepamos de jóvenes que han crecido muy favorecidos en lo económico, muy favorecidos con buena educación, muy favorecidos en buena alimentación, etcétera, etcétera, pero que tienen una conducta emocional desastrosa.
y que inclusive con una tendencia a practicar cosas muy reprobables, ¿o no es común eso? ¿Pero por qué? Porque nunca se les dio la oportunidad de que empezaran a operar su conciencia, echando a andar, que se echasen a andar las leyes del conocimiento del bien y del mal, yo diría del reconocimiento del bien y del mal. ¿Cómo pueden los niños, nuestros niños, tener un reconocimiento de la ley del bien y del mal en su momento y en su tiempo? ¿Será conveniente o no? Sí. ¿Cómo será conveniente? Miren, nosotros lo pudimos ver cuando llevábamos niños o prejuveniles a los viajes misioneros. Hacíamos excursiones y viajes largos de 10, 15 días y nos íbamos, y lo siguió haciendo mi yerno y mi hija, y bueno, se ha hecho por mucho tiempo, de llevarse a prejuveniles a las regiones de la Sierra de Chiapas, en las zonas guerrilleras en ese tiempo. Ahora se volvió una lucha política, pero bueno, pero que llegábamos a poblaciones, caminando horas, a poblaciones perdidos en la sierra, de grupos de evangélicos que habían sido expulsados por ser evangélicos, porque había una persecución tremenda allí, tremenda del evangelio, la hay todavía. Y cuando llegábamos nosotros pensamos que íbamos a encontrar niños llorando, destrozados, amargados, frustrados, los niños. No, cuando llegamos nosotros con ellos, con estos niñitos, no. Empezamos los tiempos de adoración y miren, veíamos estos niños que nunca les ha faltado nada, aunque no traen ropa, parece que han comido todo, aunque están desnutridos. Una cosa impresionante. Y cuando empezamos a predicar y todo, los niños y los papás, miren, perfectamente, ¿no? Una cosa hermosa. Cuando estuvieron mi yerno y mi hija con todo el grupo de adolescentes que fueron desde niños y después como adolescentes iban y empezaron a evangelizar los adolescentes que previamente habían ido de niños allí. En un lapso de 3, 4 años se evangelizaron a 10,000 niños y los 10,000 niños recibieron a Cristo. ¿Y qué fue eso? Es por la impartición. Y porque todos esos que la mayoría eran perseguidos o se les había echado a andar la función de la conciencia al reconocer el bien y el mal por la persecución, por la violencia, por el hambre, todas las cosas negativas que les pasaron. Entonces se les echó a andar la conciencia. ¿Qué es lo que está pasando actualmente en las regiones de grandes persecuciones en Asia y en el Medio Oriente y todo eso, de creyentes? ¿Por qué están recibiendo tan fácilmente al Señor que hasta el Señor mismo se está manifestando en persona? ¿Por qué? Porque la misma persecución, paradójicamente, la misma persecución echa a funcionar la conciencia de los niños, las leyes de la conciencia. Y eso no se puede quitar. Gracias a Dios que lo puso. ¿Me explico? Esa es una previsión por misericordia y gracia del Señor que se haya podido implantar eso. Sí, todo eso. Está preparado. ¿Ok? ¿Vamos bien? Bueno, vamos al segundo, que es diálogo reflexivo, o fíjense que esto es bien importante, que es la actitud espiritual del colaborador. Es determinante. Hemos hablado que se deba de impartir, fíjense, en las primeras etapas del crecimiento de los niños, la conducta de papá y mamá va a encauzar al niño pequeñito a que aprenda cuando sea mayor a recibir fácilmente al Padre Celestial. Ya dijimos, la honra y la adoración, ¿sí? Y también la relación que pueda tener con el cuerpo de Cristo a través de la mamá y la comunión. La comunión con el Señor y la comunión con el cuerpo de Cristo, y por la palabra y la voz de la mamá, la verdad que es Cristo mismo. Bien,
Ahora, esta parte, el diálogo reflexivo, es lo que le va a facilitar al niño a que reciba a la otra persona de la deidad. ¿Y quién nos faltaba? El Espíritu Santo, exactamente. O sea que a través de las figuras del apego, los niños van a aprender a relacionarse con el Padre, van a aprender a relacionarse con el Hijo y van a aprender también a relacionarse con el Espíritu Santo. Pero aquí depende mucho de este punto, de la actitud espiritual del colaborador. Es decir, cómo se deba de comportar la figura del apego en cuestiones espirituales, va a acercar al niño, a la niña, a entender, a interpretar la intención del espíritu por medio de la conducta del colaborador o la figura del apego. ¿Sí? ¿Cuál creen ustedes que deban de ser las actitudes del colaborador para que el niño pequeñito, la niña pequeñita, aprenda a relacionarse con el Espíritu Santo? ¿Qué debe de haber en el o la figura del apego? Debe de estar presente en todas las circunstancias de vida, manifestar el fruto del Espíritu a través del colaborador, ¿sí? Es decir, que se puedan propiciar momentos de gozo, sí, de amor, sí, de paz, sí, de paciencia, sí, de bondad, de benignidad, de templanza, de mansedumbre. Si los colaboradores tienen esta actitud de manifestar el fruto del Espíritu, ¿y qué es lo que debe de quitarse en la figura del apego para que no se bloquee la impartición espiritual? ¿Qué tiene que quitar el colaborador en la figura del apego? Las obras de la carne. Esto quiere decir que papá y mamá deben llevar una vida de santidad para que los niños aprendan a percibir, escuchar, ver, sentir la presencia del Espíritu Santo. No le va a costar ningún trabajo cuando crezca. No le va a costar trabajo a ese papá y a esa mamá saber educar correctamente a sus hijos. Les va a brotar, les va a salir todos los elementos del fruto del Espíritu. Van a ser bondadosos, van a ser benignos, ¿sí? Van a ser amorosos, ¿sí? Van a impartir paz, van a ser pacificadores, ¿sí? Van a saber soportar las pruebas, van a ser obedientes, van a permanecer o desarrollar la fidelidad, van a saber enfrentar los desafíos con templanza. A lo mejor estoy describiendo el niño ideal. Obviamente que es un menú, unos comerán más que otra cosa, pero lo ideal es que se les imparta cada una de esas cosas. Por eso, dentro de lo que nosotros pedíamos, que ya lo hablaremos ya muy próximamente, que los colaboradores de los cuneros, a los que les pedíamos que impartieran y hicieran la declaración de la palabra, estuviesen llevando una vida de santidad. Si no, no les permitíamos que ministraran a los bebés, porque lo que tenían que impartir ellos con su conducta de santificación era el fruto del Espíritu. ¿Sí? Es todo un tema, ¿no? Porque es sí. todo un tema porque a veces la maternidad te hace, en toda la vorágine del mundo, te hace sacar tus hijos rápido de la casa, ¿no? A Sí. los 4 meses tienen que ir al jardín, en fin. Ajá. Y ahí hay una cantidad de cosas que se empiezan a vivir, pero yo creo que también, como nos decía Mari Carmen, instruir en todo tiempo.
Sí. O sea, así tengan 2 meses, 3 meses y vuelve el niño afuera de casa, instruir en todo tiempo. Yo creo que la manifestación del fruto del Espíritu tiene que ser así, estar todo en un continuo diálogo reflexivo con cada cosa pequeña que te da la oportunidad Dios en cada segundo con ese niño, poderlo nutrir del fruto. Claro, miren, tan sencillo como algo. A ver, le compran una mascotita, le compran pececitos, ¿no? En su acuario, al niñito. ¿Qué le van a enseñar? Te voy a enseñar a pescar, me voy a meter un hilo para que se caiga. Lo fríes y te lo comes. No, ¿qué le van a enseñar? El cuidado de la mascotita, a que lo cuide, lo trate bien, que le ponga nombre, que le dé su alimento, que con supervisión. Y eso va a desarrollar. Miren, ¿saben qué? Le estoy hablando de una psicología tan básica, tan simple y tan sencilla, porque eso es lo simple del Señor Jesucristo. ¿Así? ¿Cómo se va a enseñar el amor? A través del amor. Amando y a través del amor. ¿Sí? ¿Cómo se va a enseñar la obediencia? Obedeciendo. Que papá y mamá sean obedientes. ¿Me explico? Que finalmente eso hace que papá y mamá vivan de acuerdo a la voluntad de Dios. Sí, es tremendo cuando, por ejemplo, Brisa se me acerca una vez y le dice 2 años y 3 meses. Mami, ¿por qué no obedeces a papi? Cuando vos se me había dicho, amor, ven a comprar pan. Yo sí, ahora. Amor, ¿compraste el pan? Ahora. Amor, ¿compraste el pan? Me oyó que Gonzo me lo pidió 3 veces y se me acercó y me dice, mami, ¿por qué no obedeces? O sea, lo mismo que yo le digo a ella. Yo me quedé, yo, Dios mío, tenía 2 años. Y sí, pero, o sea, son cosas que uno va diciendo, bueno, esto es lo que hemos sembrado, bueno, vivamos juntos esto, porque de eso se trata, ¿no? De que seamos obedientes. Sí. Pero estar también uno dócil a eso, ¿no? Y yo, amor, perdóname porque no te obedecí. Y ellos tienen que verlo porque justamente es lo que le estamos enseñando. Y cómo hacer que esa actitud espiritual de parte de nosotros los colaboradores se empiece a ver en los niños que son pequeños. Así es. Toda una tarea de humildad. Enseñando, haciendo. Definitivamente, ¿no? A mí una vez, mis 2 hijos varones les encantaba jugar con las pistolitas y con todo eso. Nosotros no les comprábamos juguetes de ese tipo, una que otra por ahí, pero después ya entendimos que no. Y como no les comprábamos, ellos se las hacían, ¿no? Y agarran una banana y con eso. Y bueno, no, decían, no jueguen así, jueguen otra cosa, pueden jugar otra cosa, pero no jueguen. No, papá, es que somos hombres. Un día, y eso fue buenísimo, de casualidad, estábamos viendo un programa del Discovery Channel. Y había un programa, no sé si lo hay todavía, que se llama Sala de Emergencia. Sí. Ok, si lo han visto. Y sale el caso de un joven que lo llevan todo perforado a balazos. Todo perforado. Y ellos estaban ahí, esos 2. Y yo dije, ¿le cambio de canal o se los dejo? Dijo, no, lo voy a dejar. Y viéndolos ahí, ¿no? Y ellos estaban bien con los ojos así, las pupilas así de grandotas, haciendo ojos de pescados así, ¿no? Y vieron todo, o sea, porque ahí lo pasaron todo. O sea, la operación, quedó un mar de sangre en el quirófano, y finalmente se muere la persona, y luego le hacen la necropsia y muestran los órganos dañados y todo. Y yo no decía nada, yo nomás dije ¿qué estaba yo dejando? Que operara la conciencia. Sí, y al final del programa, papá, ¿todo eso pasa cuando a alguien le dan un balazo? Claro, y les duele, ¿tú qué crees? ¿Viste cómo tenía el hígado así abierto? Sí. Dice, no, pues sí es muy feo eso, ¿verdad? Sí, le dije, y muy doloroso, y es por la violencia. Y ya viene el discurso de papá, ¿no? ¿Sí? Y saben que ya nunca volvieron. Es más, pero se las puedo contar así, 1, 2, 3, que se hayan agarrado a piñazos mis hijos, y menos que le hubieran golpeado a sus hermanas. Nunca hubo violencia entre ellos. Nunca. Porque ellos vieron el ejemplo. ¿Cuántas veces te dan un piñazo, Pati? Aquí. No, sí, dilo. ¿Cuántas veces? No estaría para ti. Pero que si soy bien macho.
Nunca, ni tan siquiera un empujón, ni un quítate. Jamás lo he hecho. Jamás. Ni lo voy a hacer. Ella sí lo tiene libertad para hacerlo. No es así. ¿Por qué? Porque eso es impartición. ¿Sí? Impartición. Y eso va por la vía espiritual, sí o sí, va por la vía espiritual. Puede ser en posición de mano, ¿no? Pero con rudeza, con fuerza. Todo el amor de Cristo. Sí. Vamos a esta tercero, que es la reparación, que sería desde la perspectiva espiritual, atención al bebé. ¿Qué es esto en cuanto a la atención al bebé? Bueno, esta atención al bebé, miren, ¿saben cuál es el problema de que no se le dé la atención a un bebé adecuada, y más en el aspecto espiritual? ¿Saben cuál es la raíz del problema de la figura del apego? La arrogancia. ¿Sí? La arrogancia. ¿Por qué? Porque uno tiene un amor instintivo por los hijos. ¿Sí? Los quiere uno, o sí o no. Pero díganme si no hay ocasiones en que hay niños que les quisiéramos que resucitara Herodes. Sí. ¿No? Sí. ¡Ay, Herodes, ¿dónde estás? ¿Sí? O que no toleramos a los otros niños como toleramos al propio. ¿Sí o no? ¿Verdad? Pero no es culpa del niño. O sea, ¿quién es el responsable? Sus papás. O sea, a quien deberíamos de ver así es a sus papás. Pero ¿por qué se centraliza, o el foco de atención es el niño que no nos simpatiza, el niño que no queremos que esté cerca de nosotros? ¿Por qué es? Porque dentro de nosotros hay un rezago de arrogancia, ¿sí? De un recuerdo muy dentro de nosotros de que se nos concedió todo lo que quisiéramos cuando éramos pequeños. No se nos pusieron límites. Un niño que crece sin límites, seguramente cuando sea mayor va a tener una personalidad de soberbia, orgullo y arrogancia, y va a ser muy intolerante en medidas diferentes. La medida más, digamos, común y todo es adultos que no toleran a los niños. Hay adultos así. Hay adultos así. De hecho, hoy hay matrimonios que no quieren tener hijos porque no les gustan los niños. ¿Sí o no? Sí. Cada vez hay más. Ustedes vean el ejemplo en Europa, que hay países en donde eso ya está siendo muy común. ¿Y cuál es la actitud? Y pregunten, si preguntáramos, entrevistáramos a estas personas, ¿qué sería su argumento de ellos? ¿Quieren vivir su vida como ellos quieren, con un compañero, una compañera sexual y punto? ¿Sí? Pero que finalmente, dentro de todo eso, podemos entender que no se instalaron límites. ¿Por qué? Porque los límites llevan a la frustración a los niños. Pero los niños tienen que aprender la frustración. ¿Por qué? Porque les ayuda a medir y calcular sus capacidades, hasta dónde pueden llegar, hasta dónde se deben de detener. Y un niño, una niña que se le implantaron límites y que aprendieron a administrar la frustración, cuando sean mayores, ¿cómo creen que se van a comportar? Una de las cosas que van a desarrollar los niños estos, que se les implantan límites, van a tener actitudes éticas. La obediencia y la ética. ¿Sí? Ética en el trabajo, ética en sus relaciones familiares, ética dentro de su ciudadanía. Es decir, van a ser gentes
honestas. Honestidad. La honestidad es el reflejo de niños que se les pudieron implantar límites. ¿Es importante o no? Claro. Entonces, que los niños quieren y piden cosas, a veces hasta cosas sobrenaturales, pues sí, sí lo pedirán, pero si no hay, no hay, y hazle como quieras, pero no hay. Entonces, es que a él sí le dieron, a ti te daré otra cosa, y vamos a pensar que eso va a ayudar muchísimo a que los niños puedan tener esas conductas cuando sean mayores. ¿Está bien? ¿Vamos bien? ¿Dudas o preguntas? Bueno, vamos a dejar hasta acá y terminaremos la próxima sesión, en la sesión número 9. Esta es la sesión, no lo dije al principio, pero es la sesión 9. Muy bien. ¿Sí? Muy bien.